Hechos 17 en 1, 6 y 17 de la tarde. Pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, según su costumbre, entró en ella y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Mesías sufriera y resucitara de entre los muertos, y declarando: «Este es el Mesías, Jesús, a quien yo anuncio a ustedes». Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también una gran cantidad de griegos piadosos y no pocas mujeres de la alta sociedad. Pero los judíos que no creían, envidiosos, reunieron a unos bribones del mercado, formaron una turba y alborotaron la ciudad. Se presentaron ante la casa de Jasón y, como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que han revolucionado el mundo entero, han venido también aquí, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús». La multitud y las autoridades de la ciudad se alarmaron al oír esto. Sin embargo, después de recibir fianza de Jasón y de los demás, los dejaron ir. Aquella misma noche, los hermanos hicieron salir a Pablo y a Silas hacia Berea. Al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con gran interés, examinando cada día las Escrituras para ver si lo que se les decía era cierto. Muchos de ellos creyeron, así como griegas y griegos de distinción, y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por parte de Pablo, fueron allá a agitar y hostilizar a la multitud. Entonces los hermanos hicieron salir inmediatamente a Pablo hacia el mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas y, al recibir de parte de ellos la orden de que Silas y Timoteo se unieran a él lo antes posible, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignaba en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes piadosos, y a diario en la plaza con los que encontraba. Algunos filósofos epicúreos y estoicos disputaban con él. Unos decían: «¿Qué querrá decir ese charlatán?». Otros: «Parece que anuncia dioses extranjeros, porque anunciaba a Jesús y la resurrección». Tomándolo, lo llevaron al Areópago, diciendo: «¿Podemos saber qué enseñanza nueva es esa que expones? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber, pues, ¿qué significa esto?». En efecto, todos los atenienses y los extranjeros residentes no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o escuchar novedades. Pablo se puso en pie en medio del Areópago y dijo: «Atenienses, observo que en todo son ustedes sumamente religiosos. Pues al pasar y observar sus monumentos, encontré también un altar en el que estaba inscrita esta leyenda: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer, eso mismo yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, ya que Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todo el linaje humano para que habitara sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado épocas y los límites de su habitación. Todo esto, para que buscaran a Dios, si es que, tanteando, le pudieran encontrar, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas han dicho, porque también somos de su linaje. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, que son obra de arte e ingenio humano. Dios, pues, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, anuncia ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Porque ha fijado un día en el que va a juzgar al mundo con justicia, por medio del hombre que ha destinado, habiendo dado a todos garantía de ello al resucitarlo de entre los muertos. Al oír lo de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, mientras otros decían: «Ya te oiremos sobre esto en otra ocasión». Así se retiró Pablo de en medio de ellos. Pero algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damares y otros además de ellos. Capítulo 18. Después de esto, Pablo partió de Atenas y llegó a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, porque Claudio había decretado que todos los judíos salieran de Roma.
Pablo fue a verlos y, como eran del mismo oficio, se quedó a vivir y a trabajar con ellos, eran fabricantes de tiendas. Cada sábado discutía en la sinagoga, y trataba de convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por entero a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero como estos se oponían y blasfemaban, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: «Su sangre sobre sus cabezas, yo estoy limpio. De ahora en adelante, iré a los gentiles». Salió de allí y se fue a la casa de un hombre devoto llamado Ticio Justo, vecino de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos corintios que escuchaban creyeron y fueron bautizados. Una noche, el Señor habló a Pablo en una visión: «No temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie te pondrá la mano para hacerte mal, pues yo tengo un pueblo numeroso en esta ciudad». Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos se conjuraron contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal, diciendo: «Este incita a los hombres a honrar a Dios de una manera contraria a la ley». Cuando Pablo iba a responder, Galión dijo a los judíos: «Si se tratara de una injusticia o de un crimen grave, judíos, yo los escucharía con razón. Pero si se trata de disputas sobre palabras y nombres y de vuestra ley, allá ustedes. Yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. Entonces toda la muchedumbre agarró a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpeó delante del tribunal, pero a Galión no le importó nada. Pablo permaneció allí todavía bastante tiempo. Luego se despidió de los hermanos y navegó hacia Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Se rapó la cabeza en Cencrea por haber hecho un voto. Al llegar a Éfeso, dejó allí a Priscila y Aquila, y él entró en la sinagoga y discutió con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero no accedió. Se despidió diciendo: «Volveré otra vez a ustedes, si Dios quiere». Y zarpó de Éfeso. Al desembarcar en Cesarea, subió a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar allí algún tiempo, partió y recorrió sucesivamente la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Capítulo 17. Llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Como era su costumbre, Pablo entró y durante 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y les decía: «Este Jesús a quien yo les anuncio es el Mesías». Algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, junto con una gran cantidad de griegos piadosos y muchas mujeres de la alta sociedad. Pero los judíos que no creían, celosos, tomaron consigo a algunos hombres maliciosos de la calle, formaron una turba y provocaron un tumulto en la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón, buscándolos para entregarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad, gritando: «Estos que han alborotado todo el mundo han venido también aquí, y Jasón los ha albergado. Todos estos actúan contra los decretos del emperador, diciendo que hay otro rey, Jesús». La multitud y los magistrados se inquietaron al oír esto. A pesar de esto, los hermanos hicieron salir a Pablo y Silas de noche hacia Beroya. Al llegar, fueron a la sinagoga de los judíos. Los beroyenses eran de mejores sentimientos que los tesalonicenses, acogieron la palabra con gran interés y examinaban cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. Por eso, muchos de ellos creyeron, y también muchos griegos, entre ellos importantes damas y caballeros. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que Pablo anunciaba la palabra de Dios también en Beroya, fueron allá a agitar y perturbar a la gente. Entonces los hermanos hicieron salir a Pablo para que fuera hacia el mar, mientras Silas y Timoteo se quedaron en Beroya. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas y, después de recibir instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran pronto con él, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se conmovió al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos piadosos, y cada día en la plaza con los que se encontraba. Algunos filósofos epicúreos y estoicos discutían con él. Unos decían: «¿Qué quiere decir este charlatán?». Otros: «Parece que es un predicador de dioses extranjeros». Esto decían porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago, diciendo: «¿Podemos saber qué enseñanza nueva es esta que predicas?
pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quieren decir estas cosas. Todos los atenienses y los extranjeros que residían allí no dedicaban su tiempo a otra cosa que a decir o escuchar novedades. Pablo se puso en pie en medio del Areópago y dijo: «Hombres de Atenas, veo que en todo son ustedes muy religiosos. Porque al pasar y observar sus monumentos, encontré un altar en el que estaba inscrita esta leyenda: a un Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes veneran sin conocerlo, eso es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita ser servido con las manos humanas, como si hiciera algo, Él que a todos da vida, aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todo el linaje de las naciones para que habitaran sobre la faz de toda la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de su habitación, para que buscaran a Dios, si es que, de algún modo, a tientas y a causa de él, pudieran encontrarlo. Aunque no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es como oro, plata o piedra, trabajados por arte y pensamiento humano. Dios, pues, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora ordena a los hombres que todos y en todo lugar se arrepientan, porque ha fijado un día en el que va a juzgar al mundo con justicia por medio del hombre que para esto ha destinado, habiendo dado a todos garantía de ello al resucitarlo de entre los muertos. Al oír lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaron, mientras otros dijeron: «Te oiremos hablar de esto otro día». Así se fue Pablo de entre ellos. Sin embargo, algunos se unieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Capítulo 18. Después de esto, Pablo partió de Atenas y llegó a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, ya que el emperador Claudio había decretado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo se fue a vivir y trabajar con ellos, pues eran de oficio fabricantes de tiendas. Cada sábado discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, él sacudió sus vestiduras y dijo: «Su sangre sobre sus cabezas. Yo estoy limpio. De ahora en adelante, me dirigiré a los gentiles». Entonces se trasladó a la casa de Ticio Justo, un hombre que adoraba a Dios y cuya casa estaba pegada a la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos corintios que lo oían, creían y se bautizaban. Una noche, el Señor habló a Pablo en una visión: «No temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie te hará daño ni te ofenderá, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad». Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, enseñando la palabra de Dios entre ellos. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el tribunal, diciendo: «Este persuade a la gente a adorar a Dios de una manera contraria a la ley». Cuando Pablo iba a responder, Galión dijo a los judíos: «Si se tratara de alguna injusticia o de algún delito grave, judíos, los escucharía con razón. Pero si son cuestiones de palabras, nombres y de su ley, procuren ustedes mismos, yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los expulsó del tribunal. Entonces todos los griegos tomaron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo apalearon delante del tribunal. A Galión no le importó nada de esto. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo, y luego se despidió de los hermanos y partió en barco hacia Siria, acompañado por Priscila y Aquila. Antes de embarcar, se rapó la cabeza en Cencrea porque había hecho un voto. Llegaron a Éfeso. Pablo entró en la sinagoga y discutió con los judíos. Le pidieron que se quedara más tiempo, pero no consintió. Al despedirse, dijo: «Volveré a ustedes, si Dios quiere». Y se hizo a la mar desde Éfeso. Al desembarcar en Cesarea, subió a saludar a la iglesia, y de allí bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, partió de nuevo, recorriendo sucesivamente la región de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Capítulo 18. Salieron de Atenas y llegaron a Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, originario del Ponto,
que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, pues Claudio había decretado la expulsión de todos los judíos de Roma. Pablo fue a verlos, y como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar con ellos. Eran de oficio fabricantes de tiendas. Cada sábado discutía en la sinagoga y trataba de persuadir a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó de lleno a la predicación, dando testimonio a los judíos de que Jesús era el Mesías. Pero como estos se oponían y blasfemaban, Pablo sacudió sus vestiduras y les dijo: «Vuestra sangre sobre vuestra cabeza. Yo de aquí en adelante iré a los gentiles». Por favor, compartan sus oraciones en los comentarios. El Señor siempre está atento incluso a sus voces más tenues. Dios los bendiga.